¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos una nueva semana, un nuevo programa dedicado a el rey del rock, a su historia, a su vida, a situaciones que te pueden sorprender algunas, como lo que hablamos hace un par de semanas atrás sobre los hermanastros y hoy día espero sorprenderte con un tema que a lo mejor no todos manejan, no todos dominan, que son las presentaciones de Elvis fuera de su país. Así que no te vayas, déjame un like, déjame un dedito para arriba ahí, algún comentario y por supuesto ayúdame a compartir este programa para que lleguemos a muchos más fanáticos cada día. Se movió un poquito la cámara, vamos a ajustarla. Ahora sí, estuvo a punto de caerse la cámara, ahí sí que hubiera sido un chascarro grande. En pleno transmisión hubiera tenido que empezar todo el trabajo de nuevo. Bueno, te contaba que vamos a hacer un programa dedicado a los únicos shows que Elvis dio fuera de los Estados Unidos. ¿Te sorprende? Sí, porque muy pocas veces salió Elvis de su país. Fueron contadas con los dedos de una mano prácticamente las veces en que Elvis salió y visitó otros lugares. Así que haya dado shows fuera de Estados Unidos es bastante sorprendente y solamente un país puede decir acá fueron los únicos shows de Elvis fuera de Estados Unidos. Él solo viajó cuando fue a Alemania a hacer su servicio militar. Estando en Alemania visitó Francia, de vuelta cuando terminó el servicio militar y volvía a los Estados Unidos, pasó por el Reino Unido, por un aeropuerto del Reino Unido donde hay una placa recordatoria y estuvo de vacaciones en un lugar bastante paradisíaco, que no te lo voy a decir. A lo mejor déjamelo en los comentarios si sabes cuál es el país que falta. Tú me lo comentas ahí, una isla caribeña, ¿ya? En la única otra parte. Y Canadá, por supuesto, donde dio los únicos shows fuera de su país. Así que te voy a contar un poco la historia de eso. Espero que te quedes, por supuesto, que me aportes los comentarios que tú tengas, estimes pertinentes y te quedes para disfrutar de este programa. Eh, bueno, la importancia es esa, radica en que básicamente por ser la única vez que Elvis dio shows fuera de Estados Unidos, son bastante, digamos, legendarios. Acá en imágenes yo después voy a dar play aquí para que ustedes vean. Ustedes pueden googlear en YouTube, ahí buscar también el show de Elvis en Canadá, van a encontrar las imágenes que hay que son de esta calidad, muy baja, pero que en el fondo igual son importantes de ver. Así que vamos a viajar en el tiempo, nos vamos a ir a principios de 1957 con un Elvis consagrado a nivel nacional, comenzando también su carrera en Hollywood. Ya tenía un par de películas a su haber y ya se estaba dando a conocer como una estrella a nivel mundial. Eso es dentro de lo que es la parte artística, digamos, ¿cierto? Triunfando en la música, triunfando en Hollywood con las películas y además en su vida personal, la verdad es que estaba bastante bien porque había recién adquirido su nuevo hogar, había comprado Graceland y estaba en proceso de remodelación, de preparación, dejarlo como él quería. Así que había mucha felicidad en su vida y así en esas condiciones es que comienza una mini gira pero bastante intensa que iba a comenzar el 28 de marzo de 1957 y tenía fecha de término el día 6 de abril en el Sport Arena de Filadelfia. Varias de estas fechas, aproximadamente 10 días, pero varias de estas fechas eran show dobles. 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la tarde aproximadamente. O sea, habían varios días en que hacía el show doble. Así que bastante, como les dije, intensa. Además había que trasladarse de un lugar a otro. O sea, eso era un trayecto que hacían en auto o en tren. Así que no es menor el hacer estas giras tan intensas porque obviamente hay un desgaste tanto físico, emocional y además artístico porque la garganta, el físico hay que cuidarlo. Así que en esta gira pasan varias cosas destacables, súper importantes. La primera de ellas, por supuesto, es la que estamos hablando, el tema de fondo, los shows de Elvis en el extranjero. Y la segunda cosa importante que pasa en esta gira, del 28 de marzo al 6 de abril, es que Elvis comienza a usar el famoso traje de oro.
el que está aquí en este pendón del club, el que está aquí en este pequeño, en esta pequeña estatuilla que baila ahí al ritmo del rey. Es en esta gira, aquí está el traje completo, con zapatos, con pantalón, con cinturón, corbata, camisa, chaqueta, para que ustedes lo vean, precioso. Es en esta gira cuando comienza a usar el traje completo. De hecho, en el día en Chicago, en el Anfiteatro Internacional de Chicago, el 28 de marzo, cuando comienza esta gira, es el día que debuta el traje dorado, el Gold Lame. Ese traje que voy a hacer un programa sobre eso, ni lo duden, porque hay harto que hablar sobre eso. Es un traje del diseñador Knut Cohen que costó una gran cantidad de dinero, pero que también le trajo algunos problemas a Elvis. Así que vamos a hacer un programa dedicado solamente al traje de oro, al Gold Lame. Así que llega, después de que comienza la gira el 28, se traslada por supuesto a Canadá, llegan en tren a comenzar la gira por Canadá el día 2 de abril y con esto presentarse por primera vez fuera de su país. ¿Quién lo iba a pensar? Que a lo mejor quizás para él era su primera vez, pero iban a venir muchas más, pero no fue así. Fueron muy pocas las ocasiones que Elvis hizo shows fuera de los Estados Unidos, así que aquí la vamos a conocer. El día 2 de abril del 57 llegó para presentarse en el Maple Leaf Garden de la ciudad de Toronto. Esto es, Maple Leaf significa como hojas de arce, es la típica hoja de la bandera de Canadá. Eso significa, de eso se refiere, es como el jardín de hojas de arce en Toronto, donde se presenta para dar dos de los shows que tenía para esa gira. A las 18 horas, ya a las 20 horas era el segundo, con un lleno total. Otra curiosidad que pasa aquí es que este es el último día que usa el traje completo. La verdad es que lo empezó a usar el 28, pero ya al día 2 de abril no lo siguió usando porque le producía mucho calor. Sudaba demasiado, era muy pesado además, así que le quitaba movilidad, así que no lo usó nunca más completo, como les estaba mostrando acá: zapato, pantalón, chaqueta, corbatín, cinturón. Nunca más lo usó completo, sino que más bien de ahí en adelante, desde sus primeros shows en Canadá, lo empezó a usar en forma alternada, o sea, usaba la chaqueta con pantalón negro o usaba los pantalones con otra camisa, en fin, pero nunca repitió el traje completo. Así que miren qué importantes detalles suceden durante la gira de Elvis en Canadá. Pero antes de seguir, hoy les voy a pasar un datazo para los fanáticos de Elvis, que además necesitan tener asesoría contable, tributaria o laboral, porque Jorge Álvarez, que es un gran fanático del Rey, te ofrece esta asesoría. Quiero que tomes nota del teléfono, que es el más 569 27 60 60 60. Muy fácil de aprender, pero Jorge Álvarez es nuestro gran amigo y además auspicia este programa, así que contáctenlo para sus asesorías tributarias, contables y laborales. Y además, Espacio Análogo, expertos en música, en vinilos, en CDs, en DVDs. Tienen su tienda física en el barrio Franklin, ahí en el Persa Bio Bio, pero además están en Instagram, en Facebook, y puedes pedir tu catálogo virtual. Te atienden pero como rey ahí mi querido amigo Omar, que estuvo de cumpleaños hace muy poquitos días. Un abrazo, querido amigo Omar. Así que amigos, bueno, voy a correr un poco de imagen para que ustedes vean ahí de fondo. Son cerca de 9 minutos, pero estos son imágenes de Elvis en Canadá. Así que nunca más usó el traje completo después de esos dos primeros shows del día 2 de abril de 1957. A las 8 de la mañana del día siguiente, del día 3 de abril, nuevamente sube a un tren para trasladarse con destino a Ottawa. Hay aproximadamente 4 horas desde Toronto hasta Ottawa. 4 horas que hizo en tren, que seguramente es un poquito más, según la geografía del lugar, que no la conozco, pero viajar en tren en esa época era maravilloso. Yo no sé, en la actualidad acá en Chile no tenemos un sistema tan bueno de trenes, a pesar de que deberíamos tenerlo, pero en Canadá, sobre todo en ese tiempo, funcionaba muy bien: carro comedor, coche dormitorio,
coches premium, en fin, donde podían viajar, pero casi mejor que en un hotel, así que era muy muy cómodo y hay muchas fotografías de Elvis viajando en tren porque además tenía un poco de temor a volar. Y la verdad es que hay muchas fotografías de Elvis cuando está sentado, escuchando música, leyendo, está viajando en tren. Así que se trasladó 4 horas a Ottawa, un servicio maravilloso. Acá en Ottawa dio 2 shows nuevamente. Se repite, uno a las 16:30 de la tarde y el otro a las 20 horas en el auditorio de Ottawa. Aquí solamente usó la chaqueta y los zapatos, como les dije, porque ya nunca más volvió a usar el traje completo. Se destaca de este día que se le vio cantando al piano, sentado al piano, cantando el éxito de su amigo Fat Domino, Blueberry Hill, que entiendo que también lo cantó el día anterior, pero es una cosa que la prensa de la época destacó mucho, ver cantando a Elvis Blueberry Hill, un éxito de Fat Domino, a quien Elvis consideraba el verdadero rey del rock, eso lo dijo él. Hay una conferencia de prensa también y hay varios videos de esa conferencia de prensa que ustedes pueden escuchar si ingresan a YouTube. Por favor, ahí vean las imágenes que quise volver un poco atrás a mostrar algunas imágenes, a tratar de escuchar alguna música que no coincide con Elvis, pero que no tiene copyright. Así que vamos a tratar de acompañarnos con alguna musiquita de vez en cuando, ¿ya? Pero hay imágenes ahí que ustedes pueden ver que son originales de los shows en Canadá. La verdad es que hay incluso hay un video por ahí que está colorizado, se escuchan gritos de la gente, una histeria. Yo no sé si ustedes se han dado el tiempo de analizar lo que era hacer un show en vivo en esa época para 20.000, 27.000 personas en un lugar tan abierto, porque no había un sistema de amplificación para un show como lo conocemos hoy en día, que se escucha maravilloso y hay un show para 500.000 personas y se escucha bien. Acá no, sonaban con los amplificadores de las guitarras y muchas veces el micrófono de Elvis estaba conectado al amplificador de Scotty. Entonces era una cosa que gritaba a la gente y no se escuchaban, ni los músicos se escuchaban entre ellos. Y muchas veces tenían que tocar mirándose para saber en qué parte de la canción iban. Entonces era una locura amplificar esto, o usaban un sistema de megáfono, en fin, pero era una amplificación muy deficiente y se escucha en algunos de los videos, si ustedes le dan volumen, se escuchan los gritos de la gente y Elvis sale al escenario y escucha a la gente gritando y él también grita y dice ¡ah! Pega un grito así, yo lo encuentro como un poco infantil, pero a la vez nos muestra al Elvis de los primeros años, que tenía un desparpajo, que tenía una fuerza volcánica que entraba en el escenario y a lo mejor sentía de frente a tanta gente, a tantas chicas gritando, que obviamente su reacción era bastante impetuosa, cosa que después fue puliendo con el tiempo y que vimos, ya lo vimos en Gloria y Majestad en la década del 70. Así que no son buenas imágenes, como ustedes pueden ver, el traje dorado hacía que se viera con un brillo, con un rebote de luz, pero bastante imponente. Así que es la calidad de imagen que había en 1957, pero la verdad es que la magia que hay en esas imágenes es lo más destacable, amigos. Les quiero contar que no, me estoy saltando una parte. Bueno, a esta altura de la carrera de Elvis, en 1957, la verdad es que tanto él como muchos de los rockeros de la época estaban súper cuestionados, súper juzgados por la forma de cantar, por la forma de moverse, por algunos escándalos que también habían vivido algunos, por el uso de sustancias, en fin, por distintas cosas, pero estaban muy cuestionados y Elvis era uno de los principales por el movimiento de sus caderas. Nace el apodo de Elvis la pelvis, y empieza un acoso por parte de la prensa, de los papás de la juventud de la época, por la gente moralista y además por la Iglesia Católica. Así que empieza un acoso pero tan fuerte que terminaron haciéndole la vida a cuadritos. Así que imagínense con la histeria que había y con la histeria que desataba, que la Iglesia Católica entró a tallar ahí y resulta que se sabe que el colegio femenino del convento de Notre Dame les prohibió a las alumnas asistir a los shows de Elvis.
algunas no hicieron caso, fueron igual, lo que provocó sanciones. Hubo chicas que fueron expulsadas de sus colegios por asistir a un show de Elvis. Todo esto, por supuesto, con la prensa de por medio, desatando un escándalo que finalmente provocó que se suspendiera el tercer día de gira. Porque sí, llevaban 2 días apenas con 4 conciertos y existía un tercer día de show que iba a concretarse en Montreal. Pero finalmente se tuvo que suspender ante el asedio, el acoso constante de la prensa y de la Iglesia Católica y de las agrupaciones de padres moralistas de la época que no querían que sus hijas asistieran a estos shows y vieran tanta perversión. Era otra época, eran otros tiempos, hay que entenderlo así que no se asusten porque era una época muy difícil y cuando mucha gente dice, no, si a Elvis le tocó fácil, no, Elvis se robó la música de los negros, no, Elvis, la prensa lo ayudó a ser el rey del rock. Por favor, era una época tan difícil de vivir y a Elvis le hicieron la vida a cuadritos tan solo por mover sus caderas, que nadie le regaló nada, amigos. Nadie le regaló el título del rey del rock y eso yo creo que la comunidad de músicos afroamericanos lo agradeció siempre, que Elvis le haya dado una vitrina para que ellos pudieran sobresalir y mostrar su música, su talento. Y les recuerdo que el rock and roll en esa época, en esa década, todavía no existía, estaba creciendo, estaba en pañales y se estaba creando a través de una fusión de estilos musicales. Así que ojo ahí para los que quieren tapar el sol con un dedo. Así que finalmente se suspendió en Montreal y fueron solamente las 2 primeras ciudades que mencioné las que pudieron ver a Elvis con sus shows, con sus 4 shows que había dado hasta ese momento. Pero la verdad es que iba a tener una revancha Elvis, porque si bien se suspendió y tuvo que volver a Estados Unidos, iba a tener una revancha un par de meses después, porque el 31 de agosto volvió a Canadá al Empire State Stadium, Empire Stadium de Vancouver, que alojó uno de los shows más grandes de Elvis hasta ese momento. Fueron 26.500 los fans que llegaron a presenciar a Elvis en vivo. Imagínense lo que es eso, 26.500 fans. Yo creo que no, los que estaban atrás no escuchaban pero absolutamente nada. No solamente hay un tema con la amplificación, también hay un tema con la seguridad para tan cantidad de personas, de fanáticos que querían ojalá tirarse sobre el escenario y arrancarle la ropa y quedarse con un pedacito de Elvis. Así que fue tanto el problema que provocó hacer un show tan masivo que por supuesto hubo muchos problemas de seguridad que obligaron a suspender el show en 2 ocasiones. Se tuvo que parar el show para poder solucionar problemas y avisarle a la gente que se portara bien, porque si no el show no iba a seguir. El coronel, por otro lado, le dijo a Elvis que ojalá no fuera que no llamara a la gente a portarse mal, porque Elvis lo que hacía muchas veces era, en alguna oportunidad les dijo a las chicas, las espero en mi camarín, y eso provocó un alboroto que casi le cuesta la vida. Entonces las voy a besar a todas y esas cosas tenía que evitarlas, y el coronel le hizo ver que ojalá se comportara, pero Elvis, como era un rockero y no tenía pudor, ni siquiera pensó en eso y siguió igual. Lo que sí pasó es que el show se acortó. En esa época aproximadamente los shows duraban 45, 50 minutos. Y este show terminó durando la mitad del tiempo. ¿Por qué? Por los problemas de seguridad. Así que fue tanto así que para salir de la cancha, para salir del escenario, tuvo que bajarse, pasarle su chaqueta dorada a un personal del staff que salió en otro vehículo. Y así engañó un poco a la multitud que se fue sobre ese auto y Elvis pudo salir un poco más tranquilo de este Empire Stadium de Vancouver. Así que interesante la historia, interesante conocer esto. Si ustedes vieron la película de Elvis de Baz Luhrmann, se puede ver ahí que hay una escena en el estadio donde queda la grande, se van los fans sobre la banda, terminan votando a los músicos.
saliendo Elvis escoltado con la policía. Ahí se mezclaron varias cosas, ¿ah? Porque Elvis sale arrestado. Pero un poco refleja lo que pasó aquí en este estadio, que tuvo que salir prácticamente escondido. Los fans se arrasaron con el escenario, pero lo mezclaron también con un arresto porque tenía prohibido moverse. Así que ahí mezclaron dos cosas, pero eso es un poco lo que pasó en el estadio de Vancouver en Canadá. Esa gira de agosto, de fines de agosto, también fue bastante movida. O sea, todas las veces que Elvis salía de gira eran muy movidas, muy intensas, con 2 shows diarios, con mucho traslado de un lugar a otro. De hecho, había comenzado en el día 30, por ejemplo, había estado en Spokane, Washington, el día 31 en Vancouver, y se había trasladado el día 30 había estado en Canadá, y el día primero ya estaba en Tacona, Washington. O sea, no paraba, era una locura, viajes, 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 kilómetros y kilómetros de carretera que obviamente van pasando también la cuenta. Les voy a contar que a Canadá lo acompañaron sus músicos habituales. Elvis estuvo con DJ Fontana en la batería, estuvo Scotty Moore en la guitarra, estuvo Bill Black en el contrabajo, que era un show aparte, Bill Black, y también estaban los Jordaner con él. Lo acompañaron a esta gira y la verdad es que dentro de la conferencia de prensa que dio también en esta fecha, en agosto, Elvis fue asediado con preguntas y las respondió todas bastante bien, con mucho aplomo. De hecho, ahí voy a rescatar dos respuestas de las que dio en ese momento, que me parecen súper importantes, porque en una de ellas reconoce el amor que él tenía por el gospel, por la música gospel, por los espirituales negros, por los black spiritual que le llamaban a este tipo de música, que era descendiente afroamericano. Decía, y además de eso, dijo conocer prácticamente todas las canciones que hasta la fecha habían sido escritas. Algo que lo demarca como persona, y algo que amó toda la vida. O sea, estamos hablando de 1957, y 20 años después, cuando él dejó el mundo terrenal, seguía amando la música gospel, la música espiritual, tal como lo dijo en esa entrevista en Canadá. Hubo un momento, les conté que había estado con su equipo completo, con los Jordaner incluidos, y hubo un momento en esa gira donde Oscar Davis, que había sido manager por un tiempito muy corto y que por ahí trabajaba también con el coronel Parker, hizo una jugada un poco incorrecta, porque se acercó a los Jordaner a ofrecerles ser su manager, a ofrecerles sus servicios. Les habló de subir, de mejorar los ingresos, por supuesto, de que no podían estar con la misma paga de hace 2 años atrás, cuando habían comenzado a trabajar con Elvis, o un año antes ya en la RCA. Así que hizo una jugada ahí, pero la verdad es que no pasó a mayores. Pero sí está descrito ahí en los libros, sobre todo en el Day by Day, que los Jordaners fueron tratados de reclutar por Oscar Davis. Como les dije, el traje de oro que Elvis usó en esta gira, que lo voy a acercar aquí un poquito para que ustedes lo vean nuevamente, es icónico, muy pocas veces visto en el mundo de la moda, que incluía zapatos, pantalones, cinturón, la chaqueta, una camisa con un corbatín también dorado de oro. Esto tenía lentejuelas cosidas a mano que eran de oro. Así que voy a hacer un programa sobre eso, pero importante destacar que los 5 shows que Elvis dio fuera de los Estados Unidos, o sea, en Canadá, usó el traje de oro. En los primeros estuvo completo, y después ya solamente usaba una parte, o la chaqueta o los pantalones con los zapatos, en fin, iba variando. Pero los 2 primeros shows que Elvis dio en Canadá fueron con el traje completo. Y eso es sumamente importante, porque después ya nunca más lo iba a usar, así que es importante destacarlo. Antes de ir cerrando el programa, quiero saludar a los amigos de Ferretería Piolín, porque Piolín también usó un traje de oro. Ahí está Piolín con el Gold Lamé, siempre Piolín de amarillo. Nuestros amigos acá de Talcahuano, Ferretería Piolín, gracias por apoyarnos todos los sábados. Se escucha fuerte la música del rey en Piolín, una ferretería tradición en el puerto de Talcahuano.
Y también de acá de mi tierra, Funeraria Cristo Rey, que siempre nos ha estado apoyando. Así que gracias amigos de Funeraria Cristo Rey. Sigan por favor la cuenta de Instagram ahí en @funeraria Cristo Rey. Y los vamos a seguir de vuelta porque están apoyando este programa para que se siga desarrollando semana a semana. Haciendo un resumen, finalmente Elvis se presenta en el Maple Leaf Garden de Toronto el día 18 y a las 18 y a las 20 horas del día 2 de abril. Al día siguiente se presenta en el Auditorio de Ottawa con 2 shows también a las 16:30 horas y a las 20 horas. Ese estadio fue demolido, fue demolido y reparado el Auditorio de Ottawa, y hoy día funciona una sede de la YMCA ahí en Ottawa. Los shows de Montreal fueron suspendidos lamentablemente, pero finalmente en agosto realizó un show masivo para 26.500 fans en el Empire Stadium de Vancouver. Ese estadio se había inaugurado un poco tiempo antes, un par de años antes había sido inaugurado en 1954. De hecho, los Beatles también tocaron, se me vino a la mente que los Beatles tocaron en ese lugar y además tocaron en otros lugares que Elvis había tocado antes. Por ejemplo, en el Maple Leaf de Toronto también tocaron los Beatles en su gira de 1965, si no me equivoco, 66. El Empire Stadium fue demolido en el 93 y hoy día funciona una cancha de entrenamiento y una pista de recortana en ese lugar. O sea, ya no existe, no está la posibilidad de ir al Empire Stadium de Vancouver a ver el lugar donde tocó Elvis. En Canadá, ese amor de los fans que lo vieron en 1957, la verdad es que ha trascendido hasta el día de hoy. Lo han mantenido, existe una gran cantidad de clubes de fans canadienses de Elvis. Por ejemplo, está el The Wonder of Elvis Fan Club, el Always Elvis Fan Club, el Loving You Elvis, el Vancouver Elvis Presley Fan Club, así que, y hay muchos más. O sea, si ustedes googlean se van a encontrar con una comunidad bastante grande de fanáticos del rey, una de las más grandes junto a la de Inglaterra y de Australia en el mundo. No solo eso, hay festivales que conmemoran su figura, como el Festival de Pentilton, que se va a desarrollar ahora en el mes de junio, en un poco tiempo más. Y va a estar un conocido nuestro, Moses Snow, que vino a Chile el año pasado. Se va a presentar en Pentilton, en el festival que conmemora la figura de Elvis. Y además existe el Festival de Collingwood, que va a ser en el mes de julio. De hecho, entiendo que los dos son festivales no solamente conmemorativos, sino que también otorgan por ahí un cierto cupo para los que van a competir después a Nashville o a Memphis. De hecho, es tan grande la comunidad de fanáticos de Elvis en Canadá y es tan importante estos dos festivales que les mencioné, que han sido homenajeados en el Festival Internacional Anual de Memphis, de la ciudad de Memphis. Le han rendido honores a estos fanáticos canadienses. Como les dije hace un rato atrás, hay muchos videos de Elvis en Canadá. La calidad no es buena, pero la verdad es que es importante verlos, porque además están las conferencias de prensa de Vancouver y otras más. Hay algunos por ahí que están editados a color, así que está bastante entretenido de ver. Y qué es lo que es más interesante, no solamente destacar que son los únicos shows que Elvis dio fuera de los Estados Unidos, 5 shows en Canadá, los únicos que dio fuera de su país, dentro de miles que fueron los que finalmente pudo dar en tierra, en su tierra natal. Pero sí, estos 5 shows pasaron a la historia por esa importancia de ser los únicos fuera de los Estados Unidos, por haber usado el traje de oro, y además porque piensen algo, había pasado muy poco tiempo, o sea, desde enero 56, cuando Elvis comienza a grabar con la RCA, a alcanzar el estatus de figura nacional primero y después internacional, mundial. Había pasado muy poco tiempo, o sea, un año y un par de meses, cuando Elvis llega a Canadá y se muestra totalmente consolidado como una figura, como un artista ya de talla, de clase. Así que eso es
la verdad es que muy, muy importante, dominando públicos masivos, de pasar de actuar ante 100, 1000, 2000, 5000 personas, ya estamos hablando de públicos de casi 30.000 personas. Eso es importante destacarlo. Yo espero que te haya gustado el programa, que lo hayas visto completo, porque la verdad es que hay harta información que conocer sobre estos shows de Elvis en Canadá, que te haya gustado de verdad la narración, porque hay un guión detrás que trato de preparar para ustedes y acompañarlo de algunas imágenes a color y imágenes, por supuesto, visuales para que tú veas. Ahora te dejo la tarea a ti. Te había dejado una tarea al principio del programa. Te hice una pregunta. Si sabías dónde era el otro país que Elvis había visitado. Te nombré Alemania, Francia, Reino Unido, pero Canadá faltaba uno. ¿Lo sabes? Me lo escribiste ahí abajo en la barrita de comentarios. Yo espero que lo hayas hecho. Y si no, el otro país caribeño donde Elvis estuvo es Bahamas. Fue de vacaciones a Bahamas. Una semana, la verdad es que tenía planeado estar ahí más tiempo, pero un tornado y el mal clima tuvo que obligarlo a volver a su país. Pero Bahamas es el quinto país que Elvis visitó, por si no lo sabías. Más adelante a lo mejor haremos un programa sobre Elvis. Tengo uno en el canal de Elvis en el extranjero, pero uno dedicado exclusivamente a las Bahamas y Elvis. Amigos, déjenme un like, déjenme un comentario. Apoyen este canal, apoyen este contenido, apoyen a este humilde servidor que hace un trabajo desinteresado, pero que la verdad me gustaría llegar a mucha más gente y que ojalá me retroalimenten también, que me dejen comentarios ahí de sus opiniones personales, que a lo mejor planteen temas que podamos conversar más adelante y que por supuesto compartan este video y compartan este canal para que más fanáticos se vayan sumando, más fanáticos de habla hispana y que esta comunidad siga creciendo como lo ha hecho hasta hoy. Estamos en otras redes sociales también, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, así que pueden seguirnos en todas y interactuar con nosotros. Nos vemos amigos, cuídense mucho, hasta la próxima semana. Chao.